empecé mi estudio en el teatro, en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Se llamaba Academia de Arte Dramático de la Universidad Católica. Sí, en esa época no había muchas opciones para estudiar teatro. Estaba la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y yo opté por la Universidad Católica. La Universidad Católica porque como yo tuve una gran oposición familiar para estudiar teatro, estudiar en la Católica era menos violento para la familia que la Universidad de Chile, ¿no? O sea, eligió la UC como para amortiguar Para amortiguar el golpe. ¿Y por qué su familia estaba tan en desacuerdo con eso? Bueno, porque en esa época el teatro en realidad no era una actividad, digamos, muy normal, no era una profesión, desde luego, ¿no? Sino que era considerada una afición, pero no una profesión. Y además una afición que tenía como poco destino en Chile, poco reconocimiento en Chile. Entonces, claro, ellos no querían que su sobrino, su hijo, este miembro de la familia, digamos, siguiera un camino que tenía muy pocas posibilidades de éxito, ¿no? Pero yo fui porfiado, por suerte, y dije que sí quería seguir, ¿no? A pesar de todas las promesas que se me hizo de que esto era terrible, que me iba a morir de hambre, en fin, de que era un ambiente perverso, de que era todo lo que se decía. Por suerte no hice caso, no lo creí y seguí mi camino, tuve fe en mí mismo. Dijo que creían que el teatro era un ambiente perverso. Sí, era un ambiente perverso, exactamente, sí. ¿A qué se referían con eso? A que eran personas de malas costumbres, de bohemios, antisociales y todo eso. ¿Usted siente que aprendió malas costumbres a ser bohemio? No, indudablemente que no, aprendí puras buenas costumbres. ¿Sí? Aprendí disciplina, aprendí rigor, aprendí a pensar, aprendí a convivir, a trabajar en equipo, puro aprendizaje. No se cumplió ninguna de las amenazas que me dijeron que me iban a ocurrir. Por el contrario, fue todo lo contrario. Yo estudié arquitectura también como para buscar una profesión que fuese artística, pero bien mirada, digamos, ¿no? Entonces, por eso escogí arquitectura, no porque me interesara realmente la arquitectura, sino que fue como una transacción. Pero me duró poco, ya durante un año, porque no tenía en realidad, no puse mucho interés tampoco en el aprendizaje, porque lógico, yo ya en ese momento ya estaba haciendo teatro, yo seguía haciendo teatro con el colegio. Después que salí del colegio, seguí en el grupo de teatro que había fundado don Alfredo Peña y seguí ahí. Entonces puse poco interés en la carrera y después entré también a estudiar pedagogía y literatura, también como una manera de buscar una transacción entre lo artístico y lo profesional. Pero también ya al poco tiempo, por falta de interés también, decidí sencillamente entrar a teatro, estudiar teatro en la Universidad Católica, en Las Tarrias 90. Ahí empecé a estudiar, muy pronto comencé a hacer carrera, antes de terminar incluso mis estudios, ya me contrataron para el teatro, para la compañía profesional, el teatro de ensayo de esa época, y ya me sumé ahí y ya, claro, de ahí ya no había vuelta atrás. En realidad yo ni siquiera conté que iba a estudiar teatro. Yo empecé a estudiar teatro sin contarle a nadie, ni a mi mamá. Y ella descubrió por una llamada telefónica que yo estudiaba teatro. Y claro, en un momento un gran shock para ella, pero después ya cuando vio que esa era mi vocación realmente, ella ya se entregó, dio su brazo a torcer, se entregó. Además que las mamás también conocen a sus hijos, entonces ella me conocía, yo creo que en el fondo ella se daba cuenta que
que yo no iba a ser un profesional de otro tipo, sino que iba a optar por el teatro. Yo estaba a favor de cambiar la universidad, sí, claro que sí. Yo no me voy a olvidar nunca cuando salí un día caminando por Las Tarrias hacia la Alameda, saliendo de la escuela, que era Las Tarrias 90, salgo a la Alameda y miro el edificio de la Universidad Católica y tenía el famoso lienzo que decía "El mercurio miente". Y para mí eso fue una revelación, fue una maravilla. Sentí que interpretaba plenamente a mi persona, ¿no? Yo no podía distinguir si realmente el mercurio mentía o no. Lo que sí realmente me importaba era el acto de rebeldía que había en ese letrero, ¿no? en ese eslogan. Y la disconformidad que revelaba esa frase, ¿no? Entonces yo me sentí muy interpretado por ella y claro, fue importante para mí. Y participé después mucho en la reforma misma de la universidad, participé en la toma de la universidad. Siempre existía esa sensación de que lo que uno hacía era peligroso. Uno sentía que era punta de lanza de algo, ¿no? De algo de lo cual había mucha gente que estaba en contra. Y entonces siempre esa sensación de peligro estuvo en todo lo que hacíamos, continuamente. Pero también ese peligro era lo que incentivaba también a hacerlo, ¿no? Era un peligro incentivador. Si no hubiese sido peligro no habría tenido ninguna gracia. No habría habido relato ni poesía. Ese peligro era parte del movimiento, ¿eh? Y sentir el peligro era importante. Me acuerdo cuando se cerró la Escuela de Arquitectura, que era en el 4º piso de la Universidad Católica, y sentía que cambiaba todo, que había un cambio enorme, ¿no? Que el rector pasa a ser un rector laico, Fernando Castillo, que deja de ser un obispo. O sea, que había un cambio realmente muy fundamental, que se presentara artistas que habían sido prohibidos en la Universidad Católica, como por ejemplo Violeta Parra, ¿no? La exhibición de toda la muestra de Violeta Parra, ¿no? De sus tapices, de sus cuadros. De repente eso se abre y se muestra la poesía del momento, los poetas que tampoco podían entrar a la Universidad Católica. Se abre los poetas hacen una lectura de sus poemas en el salón de actos de la universidad. Y así muchos actos, ¿no? de apertura. Y entonces yo estaba muy motivado por eso. Y participé activamente. Después en la fundación de la Escuela de Arte de la Comunicación también, que implicaba terminar con el teatro de ensayo de la Universidad Católica y para pasar a un formato muy distinto, ¿no? en que estaba el teatro, pero también estaba el cine, la televisión y las ciencias sociales. Me parecía que eso era un conglomerado de carreras que era muy nuevo, muy importante, y una asociación de disciplinas que se complementaban unas con otras. Entonces también me pareció algo importante que se creara eso, y por eso también participé activamente en esa creación, ¿eh? de esa instancia. Creo que lo que se ganó en esa época se ganó para siempre. La tortura, el apresamiento, la desaparición, el encarcelamiento eran realidades cotidianas, no eran ideas, no eran conceptos,
Uno vivía la dictadura y la vivía a través de esos aspectos, ¿no? El miedo, el terror, la incertidumbre, la desaparición. Tus compañeros desaparecían, tus amigos desaparecían, o eran torturados, o eran encarcelados. Yo fui interrogado, pero no fui torturado. Era lo cotidiano. Una dictadura es algo que cala profundamente en la vida de todos. Contrariamente a lo que muchos piensan, nadie vive tranquilo en una dictadura, por la sencilla razón de que no existe el Estado de Derecho. Y al no existir el Estado de Derecho, cualquier ciudadano está sujeto a cualquier cosa. Eso es lo que cuesta ahora que se entienda. Por eso que todavía se sigue pensando y añorando el autoritarismo, y se sigue añorando el populismo y el autoritarismo, porque no hay una comprensión de lo que es la dictadura. Se piensa que la dictadura libera a las personas o a muchas personas de muchas cosas. La dictadura no libera a nadie, es una pérdida de las libertades, es lo contrario de la libertad. Por eso se llama dictadura. Y eso es algo que nadie que no lo haya vivido lo puede entender realmente. Por eso que yo veo con horror cuando veo en las conversaciones de las personas que se anhela el autoritarismo. Me parece, y no sé cómo explicarles a esas personas que lo que es una dictadura, porque yo viví la dictadura. Me cuesta mucho explicarla. Entonces los ejemplos que te dan de cómo en otros países se ha logrado la tranquilidad de la gente gracias a la dictadura, yo les digo, no, esa tranquilidad no existe, no es cierto. Nadie vive tranquilo en una dictadura. Cuando te dice que ahora se puede caminar libre por las calles, no se camina libre por las calles en la dictadura. Tú cuando salías a la calle no sabías si ibas a volver o no, porque cualquiera te tomaba preso en cualquier esquina. Yo segundo lo sentía todo el tiempo. Es una realidad cotidiana, no es una idea, no es un concepto, es una realidad que uno siente cada momento que se vive, mientras estás despierto y mientras duermes también. Cuando estás durmiendo y se para un auto en toque de queda frente a tu casa, uno despierta pensando que te pueden venir a buscar a ti. Esa no es tranquilidad, de ninguna manera. El autoritarismo implica aferrarse a una supuesta verdad, implica a pensar yo soy el que tiene la razón, las cosas se deben hacer como yo las pienso y como yo las digo. Y eso indudablemente te encierra, no te abre a los demás. Si tú te encierras en ti mismo, en el autoritarismo, las cosas tienen que ser así como yo las pienso. Y los demás, lo que piensan los demás no es válido. Eso te cierra, te marca, te crea fronteras muy cercanas, te crea muros de comprensión, te impide lo que hablábamos un poco rato atrás, contemplar, ver lo demás, contemplarte a ti y a los demás. Entonces, creo que con el tiempo uno va entendiendo cada vez más eso, ¿no? Lo falso que es ese autoritarismo implica también, el autoritarismo implica un narcisismo también muy fuerte. Implica un verse solo a uno mismo. ¿Y se ha visto usted como golpeando la mesa así como el ángel? Sí, en alguna ocasión lo he hecho seguramente, ¿ya? Claro que sí. Pero también he acostumbrado a sacarme la foto, como digo yo. Digo, sácate la foto y mírate lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, ¿ya? Y es importante es aprender a sacarse la foto de uno. Claro, es importante. Es como una cortapisa para muchas acciones, sobre todo malas acciones.
el humor es indispensable, lo que más salva. Siempre lo que más salva es el humor, ¿bien? Siempre. Claro, lo que pasa es que la vejez es una etapa de la vida que es bastante difícil. Y como me dijo alguien alguna vez, me dijo, para ser viejo hay que ser valiente, no se puede ser cobarde. Se necesita valor para ser viejo. Y eso yo lo compruebo, se necesita valor. Hay que pasar por encima de tu propio cuerpo, de tu propia sensación de una cantidad de sensaciones, de mayor soledad, de mayor dificultad para todo. Cuando uno es viejo es más difícil todo. Es más difícil caminar, es más difícil trabajar, es más difícil dormir, es más difícil despertar. Todo es más difícil, entonces hay que ser valiente en realidad, ¿no? Para encararla. Y eso cuesta, es un trabajo también, es un trabajo diario, ¿eh? En que tú luchas contra el deterioro, contra las sensaciones negativas de tu cuerpo, y con tu cabeza, con tu mente. Pero es una etapa que uno está, contrariamente a lo que se cree, muy activo, muy activo. Muy activo, no solamente que uno hace cosas, no sentido activo en ese sentido, sino de que uno piensa mucho. O sea, la cabeza da más vueltas que nunca. Entonces, no se pierde la cabeza, por el contrario, se va ganando en pensamiento, en profundidad, en sensaciones. Se aprenden cosas nuevas que antes tú no conocías de joven. Por ejemplo, tiene más capacidad de contemplación. Y ahora puedo contemplar la naturaleza, puedo contemplar la cordillera, el mar, lo que me rodea, mi propia familia, mi propio yo. Uno se establece en una especie de contemplación de los demás y de uno mismo. También se contempla uno mismo. Observa lo que le pasa. Antes no observaba yo tanto lo que me pasaba. Ahora me pasan mucho más cosas, porque mi cuerpo se hace mucho más presente. No consigo ver en general en las autoridades, en los candidatos, en el futuro del país, una conciencia de la importancia de las artes. Me parece que eso se va cada vez achicando más. En vez de tener mayor conciencia, pareciera que se va cerrando. Entonces, por ejemplo, los candidatos, que son el futuro de Chile, digamos, hablan mucho de que van a achicar el Estado. Y siempre achicar el Estado, cuando se habla de achicar el Estado, significa siempre empezar por la cultura. Nadie empieza por achicar la salud o la educación en buena hora, pero sí se piensa que la cultura es posible. Entonces, terminemos con la cultura, o sea, no la alimentemos más. Entonces, siempre el recorte empieza por ahí, porque se ignora la importancia de la cultura, de las artes, del conocimiento, en la vida de las personas. Se piensa que, como digo yo, si existe bien, pero si no existe no importa. Pero resulta que sí importa. Y solamente se dan cuenta que importa cuando ya no está. Y me parece que la cultura va desapareciendo cada vez más del discurso de la gente, del discurso de las personas, del actuar cotidiano. Y eso me parece grave y difícil para las artes. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo agradezco mucho la designación del mejor actor, pero no creo que exista el mejor actor, porque tendría que existir también el peor actor, ¿ya? Entonces, es tan difícil saber quién es el mejor actor como saber quién es el peor actor.
No hay manera de saberlo. Es distinto, ¿no es cierto? Aquí, qué sé yo, que en el deporte, indudablemente el que corre y llega primero a la meta es el mejor, pero en las artes eso es difícil, ¿no? Porque no es una carrera, es un camino que es distinto, un camino que se transita. Entonces yo siento que transito ese camino, pero no para llegar a ningún lado, ni ser el mejor, ni ser el peor, sencillamente me contento con transitarlo. Y yo agradezco que la gente me nombre a mí, me ponga mi nombre, ¿cómo no lo voy a estar agradecido? Pero no creo que exista ni el mejor ni el peor.